bueno, soy atleta, ay, no sé cómo decir, bicicrossista. Bueno, tengo 25 años. El bicicross es un deporte de velocidad y sobre todo de mucha agilidad. Somos de 8 corredores dentro de un partidor y obviamente solo hay un ganador. Es súper corto, pero de mucha potencia. ¿Cómo empezaste con este deporte? Bueno, comencé el bicicross por curiosidad. Siempre que me iba a la escuela pasaba al frente de la pista y en la pista siempre veía a chicos en bicicleta con su casco bebiendo. Y me llamaba mucho la curiosidad, así que les molesté por 2 meses a mis papás que quería ir a la pista, que quería ir a la pista. Me llevaron finalmente. En ese entonces yo hacía ballet y modelaje. Me llevaron, me cuentan que me he caído y que en lugar de decir ya no quiero, yo me limpié, dejé de llorar y seguí entrenando. Entonces, realmente ya de a poco fui cambiando y tomé por completo el bicicross. Y bueno, así comenzó el bicicross por curiosidad. Chévere. ¿En qué, de todos estos años en los que has estado practicando, has tenido alguno de esos momentos de ya hasta aquí nomás? Y si es que has sido así, ¿por qué? Em, Creo que fue una sola vez que me ha sucedido eso y fue para Río 2016, que no había clasificado. Había hecho muchas cosas y sentía que era injusto, la vida era injusta conmigo al no darme por lo que yo había peleado tanto. Sin embargo, tuve la suerte de poder escucharme, de tener apoyo de mi familia, de mis entrenadores, de muchas personas que estuvieron ahí y creo que el alejarme durante un buen tiempo, que fueron 3 meses, alejarme completamente me hizo extrañar mi vida, extrañar mi bicicleta, extrañar el bicicross, mi entrenamiento, extrañar todo. El momento que quise regresar realmente fue como que si no hubiera pasado nada. Pero fue ese pequeño lapso de no haber clasificado en los Juegos Olímpicos hasta que terminaron los Juegos Olímpicos en Río 2016. De lo que reconocemos de la mayoría, si no es todos los deportistas, es que tienen una disciplina y una constancia y definitivamente alguna pasión por el deporte. Aparte de eso, qué es lo que te da el bicicross? El bicicross, ¿qué me da para seguir en bicicross o para seguir entrenando? Para seguir, para las dos. Para, eso- para seguir en bicicross, creo que bicicross me ha dado, me ha hecho crecer tanto como persona, como deportista, me ha hecho madurar de algunas maneras en las que yo creo que no hubiera. Me comparo a veces con mi hermana y veo de que somos tan diferentes tan solo por el deporte. em, Me ha ayudado a crecer mucho, me ha enseñado lecciones que creo que muchas personas no la tienen, pero gracias a Dios yo pude tenerlas y muchas experiencias también. Sin embargo, creo que el seguir entrenando me tiene mi meta, el de tener una medalla olímpica es lo que me ayuda a seguir motivándome todos los días, aunque hay días de que no quiero entrenar, no quiero hacer nada. eh, Esos días son los que me sirven, incluso tengo aquí eso. Me levanto, veo eso y es como que sí, tengo que seguir. Tomo siesta, hago eso, o sea, todo el rato estoy con el objetivo claro y creo que eso es una de las cosas que me ha ayudado bastante, sobre todo tener a mi familia, a mis amigos y las personas que me quieren al 100% y haciéndome recordar de que he venido preparándome para esto. Ahorita hablas del apoyo que has tenido y queríamos saber en esto, ¿ha mejorado el apoyo del Ministerio del Deporte de alguna forma? ¿Qué has sentido con respecto a eso? Bueno, a mí me apoyan desde el 2013, desde el 2013 me están apoyando y realmente ha sido un gran apoyo. Sin embargo, sí hay cosas en las que se tiene que mejorar, obviamente, siempre se puede estar mejor, pero creo que vamos por un buen camino. Creo que durante los años ha ido mejorando y creo que ahora con esto de que hemos clasificado más, hemos roto récord, creo que se está demostrando el apoyo que uno ha tenido. Em, Como tú decías, cuando tú empezaste este deporte veías bastantes chicos, como hay muchas más chicas que quisieran, ¿qué llamado harías a las mujeres para este deporte que en la mentalidad, pues, yo creo que es de hombres básicamente, como la mayoría de deportes, pero Bueno,
Cuando yo comencé bicicross era solo una amiga que era mucho mayor a mí y yo. Entonces siempre entrenaba con hombres, competía con hombres, todo el rato era con hombres. Y realmente a los chicos no les gustaba que una mujer esté haciendo el bicicross, porque el bicicross justamente es el deporte para hombres. Y obviamente me golpeaban, me hacían caer a propósito, me decían que era marimacha, que me vaya a cocinar, que vaya a jugar con las Barbies. Y esto del deporte ya se pasó a la escuela y la pasé muy mal, pero mi mamá y mi papá me enseñaron que yo tenía que defenderme. Si yo quería algo, tenía que pelear por eso, no solo dejarlo ahí y ya. Entonces ellos en realidad me enseñaron a defender y creo que le cogí el gusto de darle la contraria a los chicos, a mis compañeros en ese entonces. Entonces de poco a poco fui creciendo en el deporte, en los entrenamientos ya no me ganaban los chicos, ya comenzaba yo a pelear, pero todavía no les ganaba, entonces de a poco fui creciendo. Y la rivalidad obviamente entre sexos fue grande, pero llegó al punto de que fue divertida también. Eso me ayudó a crecer bastante. Y bueno, creo que actualmente sí hay más mujeres, pero sigue en la mente de que en el pensamiento de muchas personas que el bicicleta es deporte para hombres. Sin embargo, creo que en estas épocas las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas, cosas increíbles, que incluso a veces nosotros nos sorprendemos de lo que somos capaces. Entonces, el único llamado que puedo hacer a las chicas es de que si les interesa un poco el bicicross, prueben y nada, la idea es disfrutar, divertirse, sentir que uno está en el aire, sentir esa velocidad, creo que es una de las cosas más lindas que hay. Ahora que has llegado a este punto, ¿qué te dicen ahora los hombres? Estos compañeros, Ah, con estos mismos compañeros, pues realmente solo nos reímos al recordar de todo lo que hemos pasado. Me acuerdo que en todas las competencias siempre nos caíamos porque ellos no querían que yo gane y yo quería ganarles a ellos. Nos reímos y a veces me escriben, me dicen, no, me lo que hiciste en tal carrera, lo hiciste, lo aprendiste por mí. Entonces fui yo. Entonces es muy chistoso el saber de que con ellos crecí, que sí hemos tomado diferentes caminos, pero seguimos en contacto y al final de todo, ellos formaron parte de mí y soy lo que soy ahora, obviamente, por todas esas situaciones. Qué lindo. ok. Y ahorita, ¿cómo te ha afectado a tu entrenamiento y a todo tu plan para ir a las Olimpiadas el COVID? Bueno, realmente el COVID a mí creo que me ayudó mucho, realmente, pero tuve la suerte de tener a muchas personas en apoyarme, que me dieron pesas, me hicieron un gimnasio para que yo pudiera entrenar y no pudiera, y no, creo que es una de las cosas más importantes. Eh, Sobre todo, tener el apoyo de otras personas, sentirse uno apoyado a pesar de la situación mala que todos estamos y estábamos, entonces que nos encerraron por completo. Ahora tengo la suerte de que tengo mi propio gimnasio ahora en la casa, puedo entrenar tranquila. Obviamente estoy mucho más tranquila saber de que no tengo que salir al otro lado, cuidar a mi familia y toda la cuestión. Actualmente ya estoy entrenando normal, muchos meses estoy entrenando como si nada. Sí nos de muchas maneras a los deportistas, pero a todos nos afectó por igual. Y ahora, ¿qué otras cosas disfrutas aparte del deporte? O sea, ¿cómo es tu vida? Fuera de, Ajá. a ver, primero estoy estudio administración financiera, me gusta estar en casa con mi familia, me gusta pasear a mis perritos, me gusta estar todo el rato con ellos, sé escribir mucho, tengo como es un diario el que tengo, me gusta escribir y ver series, ver películas. Tengo una debilidad con el chocolate y el tanguil del cine. ¿Cuáles son tus expectativas ahorita, no solo, o sea, del deporte, o sea, a la competencia ahorita en las Olimpiadas, pero también en la experiencia, en el lugar, ¿qué sientes? Bueno, realmente estoy muy contenta. Estoy muy contenta desde ahora porque estoy cumpliendo una parte de mi sueño y sé que las cosas van a ser muy distintas en las que ha sido antes, pero no quita el hecho de que siguen siendo los Juegos Olímpicos. La pista es muy linda, es muy diferente a lo que estamos siempre acostumbrados los bicicrossistas. El deporte, el bicicross, es un deporte en el que no se puede saber quién puede ganar y eso es lo más divertido, ¿no?
uno puede esperar que gane cierta persona, pero al final, por A o B razón, no le sucede y es algo incierto y creo que eso es lo que le gusta mucho a la gente también. Y ahora, por curiosidad, ¿qué es lo que coleccionas ahí atrás en tu Aquí, pared? Ajá, como unos pins. sí, son pins, ¿De qué? son pins, aquí tengo ahí los logos de Tokio, el logo de Tokio, medallas, tengo mi mamá y mi hermana, eh, bueno, aquí tengo unas frases. Y acá tengo puesto a todos los lugares donde me he ido, las ciudades, entonces tengo pinchadito ya a todos los lugares que me he ido. Ah, sí. ¿Y Es cuántos el tienes? dibujo de mi hermana, aquí estoy yo de pequeña, aquí es una caída, y este es cuando quedé campeona mundial y cuando estaba celebrando y todo eso, mundial. Pues, Chévere. ¿Cuántas ciudades tienes marcadas ahí? no he contado. Pero, Yo sé que debería llenar ese mapa. chévere. Bueno, entonces, decías de las expectativas del lugar. Yo me fui a Tokio para el Test Event y fue un lugar muy bonito, es un lugar muy bonito, una cultura muy distinta, como digo, va a ser increíble a pesar de toda la situación. No espero menos de Japón en realidad. Conocí la villa también antes, en el 2019 conocí la villa, es súper grande, súper linda. Justo me llegó hace poco cómo va a ser los Juegos Olímpicos. Todos vamos a tener que estar con mascarilla, todos encerrados, vamos a tener ciertas maneras, obviamente cuidándonos al 100%. Y bueno, sé que es un país hermoso y sé que nos van a dar una buena bienvenida, obviamente. ¿Sabes japonés? Solo sé Mechoma, que está muy rico. Eh, Arigato, do watashimaste, sí, no sé más. El Mechoma, ese es el que más uso. Calauces fules. Más o menos. Yo tenía otra pregunta y también propuesta. El primero quería saber qué tipo de música escuchas para entrenamientos, para emocionarte, para lo que sea. De todo. Puedo tener la canción más corta venas de la vida como la más metálica y demoníaca, podrías decir. O sea, tengo un playlist donde tengo de todo, a veces pongo en el gimnasio y tengo a mi otra compañera que vive conmigo, estamos entrenando y me queda viendo con o sea, como que, ¿cómo puedes tener esa canción? O sea, a veces tengo, por ejemplo, déjame ver, verás, tengo una canción, y creo que son las dos primeras, es más, las últimas descargadas. Ya, Burbujas de Cristal de Cartel de Santa, tengo Dick de Starboy, tengo Amor Tóxico de Christian Nodal. O sea, así es un poco. Un poco Variado. de todo. Verás, lo que queremos hacer es hacer playlists de cada deportista que pongan, o sea, ustedes la música que ustedes Ya, quieran. ya, sí, genial. Sin vergüenza. Lo Yo que- no, yo no tengo ningún problema. Eso sí, creo que todas las personas que están a mi alrededor, mis amigos, saben el tipo de canciones que tengo y a veces es como que me cambian. ¿Cómo puedes ir de algo tan romántico a algo tan así, un reggaetón, un perro intenso? Como, Claro, eso es lo chévere. Eso es lo más chévere. Entonces, claro, después te vamos a escribir para ver si le hacemos ese para claro, igual publicar, que lo que queremos hacer es dar como diferentes aspectos de cada deportista que no sea solo centrar en lo que te decía en el deporte, sino también de sus historias. de nuevo, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y qué lindo lo que están haciendo. De verdad les agradezco de corazón. A Muchas ti gracias. muchas gracias por el tiempo y por todo lo que nos estás aceptando. Ya, ¿Y me sabes qué? avisan cualquier cosa si necesitan. Donde sea que me quieras encontrar, no me asuero. No me pongo Ya, Doménica, dice mi mamá o mi papá cuando están enojados. Entonces, ¿dónde? ya. Ya Ya, veremos, ya te buscamos entonces. Chévere, ya, entonces muchas gracias Muchas gracias y estamos en contacto. y mucha ya. Chao, suerte y cuídense. ahí estamos apoyando igual. A la Muchas distancia. gracias. Cuídense, que tengan un lindo día. Gracias igual. Chao.